Pues nada, hola a todos y bienvenidos a este séptimo de este año, aunque uno nos lo saltamos porque nos invitaron a participar en un webinar de la comunidad de Rural Citizen, así que eso lo hicimos externo, pero estuvo genial también. Y hoy además tenemos un webinar muy interesante porque siempre solemos hablar de temáticas vinculadas con el mundo rural, pero este año hemos aprovechado también para hablar de temáticas que están vinculadas, ya sea de manera directa o de manera transversal, con la parte de, el emprendimiento rural, el entorno rural o simplemente con otra de las patas que perseguimos en la misión, visión y propósito que tenemos desde Pueblos Remotos, que es esta parte del impacto, de medición de impacto, ¿vale? Y de también hacer proyectos donde seamos capaces de generar o el mayor impacto positivo posible o el menor impacto negativo. Y para eso hoy vamos a tener por aquí un poco el contexto de la huella de carbono. Yo casi que no voy a decir nada porque los protagonistas son los que tienen que hablar hoy acerca de esto. Vamos a tener a tres cracks que nos van a hablar de diferentes perspectivas de la huella de carbono. Y, y nada, que esto está dentro de los webinars de Pueblos Remotos, que pueden encontrar toda la información del proyecto en pueblosremotos.com o tecleando Pueblos Remotos por ahí. Y yo sin más, pues le voy a dar paso a los auténticos protagonistas de la jornada de hoy, que son Nuria Fernández, Nuria Rodríguez y Sergio Armas, ¿vale? Para que se presenten. Así que yo por el orden que les tengo en pantalla, ¿vale? Si quieres empezar presentándote en 3, 5 minutitos, Nuria Fernández. María Fernanda. Vale, pues sí, aunque algunos aquí ya me conocen, pero bueno, me presento un poco tanto como emprendedora como parte del equipo de Pueblos Remotos. Vale, yo soy consultora en sostenibilidad y bueno, mi background es el campo de la arquitectura. En realidad llevo muchos años trabajando con edificios pasivos y también pues con otros estándares de sostenibilidad internacionales. Y bueno, y últimamente también centrándome en la regeneración como enfoque, tanto en los proyectos como a nivel estratégico de empresa, ¿no? Acompaño a las empresas a esa transformación desde lo individual a lo colectivo, la empresa y sus actividades y como último fin el proyecto. Y bueno, también tengo formación en innovación social y metodologías creativas. Es un poco, yo creo, por ahí cómo llego a dar con pueblos remotos. Y bueno, y también porque fui participante en uno de sus eventos del año pasado en Almagro. Y bueno, ahí un poco los conozco más en persona y me enamoro de lo que hacen, de su actividad. Y pues surge esa posibilidad de colaboración. Entonces, en este último año, desde finales del año pasado, pues he estado trabajando con ellos un poco con un rol de consultora o algo así de innovación, de sostenibilidad. Hemos hecho desde un diagnóstico inicial para ver el nivel de sostenibilidad de la empresa y basado en esas necesidades, pues presentamos un plan de acción a una financiación europea que tuvimos la suerte de que fuera concedida. Y el enfoque de esta era pues trabajar la estrategia de ASG de la empresa. Y es un poco eso ahora como emprendedora, es un poco más allá de la parte arquitectónica, es a lo que me enfoco, a acompañar a las empresas en esa transformación hacia prácticas sostenibles, desde la parte estratégica hasta la parte más práctica de la gestión y coordinación de los proyectos. Y eso un poco pues en resumen es lo que, como me describo. Genial, pues nada, muchísimas gracias, Nuria Fernández. Estoy diciendo los apellidos porque tenemos a Nuria Fernández y a Nuria Rodríguez para poder diferenciarlas. Sergio, si quieres comentarnos un poco el perfil como gerente en Foresta y Perfecto, experiencia. bueno, pues nada, muchas gracias. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. No conocía el proyecto, no lo conozco hace mucho, lo conozco hace poco porque a través del proyecto pues hemos estado en contacto para la huella de carbono, para el cálculo, para la compensación de la huella de carbono. Pero bueno, encantado de que haya iniciativas de esta índole porque al final lo que se trata es
de comunicar y hacer llegar al máximo público posible algo que cada vez tiene más fuerza, más peso y que cada vez va a estar más presente en nuestro día a día, ya sea a nivel personal o a nivel empresarial o incluso a nivel de administraciones. Bueno, para no enrollarme mucho, yo soy canario, vivo en la isla de Gran Canaria y desde siempre he apreciado el patrimonio natural que tiene nuestro archipiélago y he estado muy vinculado siempre a la naturaleza. Me encanta la fotografía, me encanta. Desde pequeño mi padre me llevaba a reforestar al monte, cuando no estaba en el monte estaba debajo del agua y esto hizo que terminara estudiando, tuve la oportunidad de hacer mi gran pasión, que era la ingeniería, pero me fui a mi gran hobby, que fue ciencias del mar. Hice ciencias del mar, tiré por esa línea, he trabajado en proyectos nacionales, estatales, con ecocartografía de submarinas, de todo lo que es la isla de Lanzarote y el archipiélago Chinijo, en varios proyectos para instalación de jaulas de piscifactorías, he hecho muchos proyectos de impacto ambiental en el mar, pero como dicen mis amigos, un día subió la marea y me quedé colgado un pino otra vez y me quedé en el monte. Empecé a trabajar en el monte y hace 21 años que formo parte de esta fundación, soy el gerente de la fundación y en estos 20, la fundación tiene 26 años, hemos plantado más de 600.000 árboles y claro, plantando árboles, una cosa que te pasa por la cabeza enseguida es la compensación de huella, la creación de sumideros de CO2, que cada vez, como decía, tiene más auge y cada vez nos demandan más la sociedad, sobre todo las empresas y sobre todo los eventos de naturaleza como carreras de montaña, maratones y después también los eventos sociales, lúdicos, como conciertos, cada vez nos demandan más compensar la huella de carbono. Entonces, pues, desde hace bastantes años estamos trabajando ya con la huella de carbono, estamos registrados en el MITECO, tenemos calculada nuestra huella y no solo tenemos calculada nuestra huella, sino que hemos sido la primera entidad en Canarias en registrar un suelo en Canarias oficial para poder compensar la huella de carbono, de forma oficial para aquellas entidades que no lo quieran hacer simbólicamente, que es la mayoría de las entidades, sino que lo puedan hacer de forma oficial. Y bueno, en esta línea nosotros seguimos haciendo trabajos de restauración de la naturaleza, apostamos mucho por la recuperación de la biodiversidad, por el empleo verde, fomentamos mucho el empleo verde, el formar a las personas que tenemos alrededor, darles la importancia que tiene nuestro patrimonio natural e involucrarlos en una línea de vida que creemos que tiene mucho futuro, que es el empleo verde y, por supuesto, compatible con todo esto, pues la huella de carbono. Y es lo que venimos haciendo, como les digo, desde hace ya unos cuantos años. Genial, pues nada, muchísimas gracias a ti, Sergio, por animarte a participar y seguro que esa visión de la compensación y de todo lo que hacen desde Fundación Foresta le dará bastante riqueza al debate. Pues nada, concluimos las presentaciones con Nuria Rodríguez, que viene de parte de Ecomimética, aunque bueno, comenta tú más cosas que tengas por ahí en el abanico también. Muy bien, pues nada, yo igual dar las gracias por invitarme al webinar. Yo soy Nuria Rodríguez. Desde pequeña tenía claro que quería hacer una carrera de ciencias. Estaba ahí entre geología, me gustaba arquitectura, pero al final caí en medio ambiente y me fui a Holanda. Estudié una ingeniería asociada con el tratamiento de aguas, que es ingeniería en ecotecnología acuática, y luego hice un curso puente y me fui a Inglaterra y terminé ciencias ambientales. Luego me especialicé en gestión ambiental, que son herramientas para reducir la contaminación, y desde hace 20 años me dedico a eso. Soy consultora ambiental freelance y mi misión es asesorar a mis clientes para que minimicen sus impactos ambientales y reduzcan su contaminación. Entonces yo siempre, bueno, trabajo con herramientas tipo la ISO 14001, que es un sistema de gestión ambiental, la 50001, que va más enfocado a eficiencia energética, reglamento EMAS y por supuesto también huella de carbono. Siempre me gusta dejar un mensaje claro, ¿no? Porque para mí el aplicar todas estas herramientas no solo conseguir una medallita, sino tomárselo en serio de verdad y bueno, ahorrar costes, cuidar la naturaleza, etcétera, etcétera. A modo personal les puedo decir que yo intento practicar lo que predico. Tengo una finca pequeñita, soy autosuficiente
energéticamente, reutilizo mis aguas grises y le doy mucha, mucha, mucha importancia, porque yo creo que aquí los que vivimos en Canarias estarán de acuerdo conmigo, le doy mucha importancia a lo que es el impacto paisajístico. Los materiales que utilizo en mi finca, utilizo tosca porque soy del sur de Tenerife, planto, estoy completamente de acuerdo con Sergio con el tema que necesitamos verde, necesitamos sombra porque vamos para más calor y bueno, mi proyecto de vida está muy relacionado con lo que hago profesionalmente. Así que nada, eso es un poco un resumen de lo que hago. Genial, pues muchas gracias, Nuria. Y no te me vayas muy lejos porque ahora sí que les voy a pedir, como esto también va a quedar grabado, incluso para parte de las personas que están asistiendo aquí a compartir este ratito con nosotros, igual hay algunos conceptos que damos por hecho, pero que no todo el mundo controla lo que son cada uno de esos conceptos. Lo único que en esta parte, para así pasar a las otras preguntas que creo que son ya de debate un poco más abiertos, les voy a pedir que si pueden ser concisos con las definiciones, porque sé que nos podríamos alargar aquí mucho siendo técnicos y comentando muchas cosas, pero si pueden ser concisos, se los voy a agradecer. Y la primera la quería dirigir hacia ti, Nuria Rodríguez, pero si tanto Sergio como Nuria Fernández quieren añadir algo, sin problema, que es realmente qué es la huella de carbono, para qué sirve, cómo se calcula y qué peso tiene en este concepto también de impacto ambiental. Bueno, pues la huella de carbono es una herramienta muy útil que se utiliza para poder calcular las emisiones de gases de efecto invernadero que produce una actividad, una empresa, un evento, nosotros como individuos, etcétera, etcétera, ¿vale? La huella de carbono se calcula en CO2 equivalente, en toneladas de CO2 equivalente. Eh, ¿Para qué sirve? Pues sirve para conocer el impacto ambiental de lo que hacemos y sobre todo para establecer planes de reducción. No solo te interesa conocer la producción de CO2 que tienes con la actividad que tienes a nivel empresarial, sino implementar planes de reducción de esa huella y compensarla también. ¿Vale? Esta huella de carbono, como digo, pues se puede calcular tanto para una organización, para un evento, para un producto en concreto, tipo una botella de vino, etcétera, etcétera. Y está dividida en tres alcances, lo que son las emisiones directas, que puede ser, por ejemplo, si tuvieras en una empresa una caldera de propano para calentar agua caliente, las emisiones indirectas, que puede ser el consumo de electricidad, y las emisiones indirectas, que ya está más enfocado pues, a gestión de residuos, a productos, a compra de materias primas, al consumo de agua, etcétera, etcétera. Más o menos es eso lo que es la huella de carbono. Vale, y brevemente, la parte Impacto del impacto ambiental. ambiental. Pues obviamente la huella de carbono está asociada con el impacto ambiental, porque el impacto ambiental lo que significa es el efecto que producimos nosotros sobre la naturaleza. Entonces, esta huella de carbono, obviamente, si la calculamos, compensamos y reducimos, vamos a minimizar también nuestro impacto ambiental sobre el medio ambiente. Perfecto, genial, muy claro y muy bien explicado. Muchas gracias, Nuria Rodríguez. Vale, pues en este caso, Sergio, ahora que sabemos, ¿no?, qué es la huella de carbono, cómo se calcula, en qué influye el impacto ambiental que genera, ¿qué podríamos decir así también de manera escueta? ¿Qué es la compensación de emisiones, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué tipos de compensación hay? ¿Y quién puede compensar en este caso? Bueno, pues la compensación de emisiones es un proceso, como bien explicaba Nuria, por el cual tratamos de reducir o de eliminar esas emisiones de gases de efecto invernadero que en nuestra actividad cotidiana podemos tener: el respirar, el desplazarte, el utilizar un ordenador, el mandar un mail. Mandar un mail son 4 gramos, ¿vale? Dependiendo si no lleva muchos archivos adjuntos. O sea, todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana tiene una producción, o sea, un consumo de CO2, unas emisiones de estos gases de efecto invernadero, y la compensación lo que trata es de reducir o eliminar estos efectos que producimos aquí pues en otro sitio, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer invirtiendo en distintos tipos de proyectos, en proyectos de reducción de emisiones, de reforestación, de eficiencia energética, de energías renovables,
de sistemas que eliminen del aire ese CO2, sistemas tecnológicos avanzados. Vale, hay muchas formas de compensar esta energía. ¿Cómo funciona esta compensación? Pues primero hay que saber qué es lo que estamos emitiendo, calcular esa emisión de CO2 y cuando tengamos claro cuánto CO2 estamos emitiendo, pues a partir de ahí ya podemos establecer un plan de reducción que sea acorde a la actividad que queremos compensar. Un poco eso es en la línea de lo que es la compensación. Y después, ¿quién puede compensar? Pues podría compensar cualquier persona jurídica o física. Es decir, desde una persona física hasta una empresa, una organización, una entidad o incluso un gobierno pueden compensar. Todos al desarrollar actividad emiten y al emitir pues pueden desarrollar planes de compensación. Perfecto, genial. Pues también súper bien explicado, gracias Sergio, y queda claro ese marco de que cualquier persona pueda aportar compensando la parte de la huella de carbono. Y para terminar con esta parte un poco más introductoria, que a mí yo esto lo descubrí a mediados del año pasado, tampoco sabía que esto existía. Nuria Fernández, si nos puedes explicar un poco qué es esto del marco o indicadores ASG. Sí, sí, porque además va a dar un poco de contexto también de por qué estamos aquí todos hoy, ¿no? ASG se refiere a un marco, una estructura que ayuda a las empresas a- en esa transición a prácticas más sostenibles, ¿vale? Eh, en realidad es como una serie de indicadores o de criterios para evaluar cuánto de responsable o sostenible es esa empresa. Y son simplemente siglas. ASG se refiere a es ambiental, S es social y G es gobernanza. Se ve mucho también en su versión en inglés, ESG, Environment, Social and Governance, es exactamente lo mismo, ¿vale? Lo que al ser algo internacional, pues incluso en ambientes locales se refiere así a veces. Y bueno, pues la parte ambiental se refiere a qué impacto tiene la empresa en el medio ambiente. Por supuesto, lo que estamos hablando aquí hoy, las emisiones de dióxido de carbono, pero también el uso de recursos naturales o el cambio climático. Lo social está más enfocado a cómo la empresa se relaciona con sus grupos de interés, con los empleados, con colaboradores, con proveedores, en nuestro caso, por ejemplo, con la comunidad. Y ahí se tratan más temas pues, del tipo diversidad e inclusión, seguridad y salud en el trabajo, o simplemente los derechos laborales. Y la parte de gobernanza, que va un poco más interna, está dirigido al cómo la empresa se gestiona, ¿vale? Aquí hablamos más de cosas pues de transparencia financiera o de ética empresarial, ¿vale? Este tipo de cosas. Y bueno, un poco, pues por explicar un poco qué ha hecho Pueblos Remotos en cuanto a eso, ¿no? Nosotros decidimos trabajar, pues primero las bases, ¿no? Los cimientos y definir nuestra política de sostenibilidad, donde hemos incluido pues los principios de actuación y los compromisos, y esto pues para que nos ayude en la toma de decisiones y para definir un plan de acción para los próximos años, que ya hemos empezado a esbozar. Y en la parte más ya de tomar acción, nos hemos centrado bastante en la parte ambiental, con el cálculo de esa huella de carbono. Aparte, ha sido un proyecto, la verdad, bastante amplio y bastante bonito, porque no solo hemos hecho el cálculo, sino formación. Nuria, desde Comimética, se ha encargado no solo del cálculo, pero de formarnos, de capacitarnos internamente para que podamos calcularla nosotros mismos. Y bueno, y como finalización de ese proyecto, una parte de la huella de la organización la compensamos con Fundación Foresta, con estos proyectos de reforestación. Y se cierra así el círculo, que Aquí. también está bien al final, ¿no? Cuando se hacen este tipo de paneles de debate, este tipo de webinars y tal, muchas veces, además de poder hablar con ustedes, con personas que son expertas y que son especialistas en estas temáticas, es un privilegio también el poder hacerlo con personas con las que hemos trabajado directamente, codo con codo, con las que hemos colaborado, ¿vale? Y sabemos que al final tienen pues un trasfondo que está alineado con los valores que nosotros perseguimos. Y hablando de valores, ¿no? Cuando hablamos de huella de carbono, y ahora tengo aquí una batería de preguntas relacionadas
este término en inglés que surge siempre, ¿no? Por poner un poquito así también de debate y un poco la parte más, no sé si negativa, pero un poquito más de debate así como más abrupto, ¿no? Siempre surge el término este del greenwashing, ¿no? De, cuando aparece esto de compensación, de huella de carbono, o de todo esto, aparece esto de, no, sí, pero bueno, eso es que muchas empresas al final lo que están haciendo es greenwashing, ¿no? Entonces, tenía un par de preguntas por aquí para saber realmente eh, la raíz y la importancia que tiene el hecho de aplicar esto y de hacerlo bien, con sentido, ¿no? Entonces, empiezo, por ejemplo, con Sergio, ¿vale? Con Sergio Armas, y es cómo asegurarse o cómo nos aseguramos de que una empresa no utilice la compensación de carbono como excusa para no reducir emisiones, ¿no? Al final es, oye, pues yo no soy responsable, aquí sigo haciendo una mala gestión de los recursos, pero bueno, como gano pasta, pues al final dono ahí un dinero para que se reforeste o para que eso, ¿no? Y compenso y me quedo como más tranquilo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que tenga esa visión también pedagógica de, oye, no solo es compensar, sino también reducir? Bueno, pues nosotros, es verdad, nosotros cada vez más, como decía al principio, nos llegan muchas solicitudes de entidades que quieren compensar. Vale, entonces nosotros un poco lo que hacemos es indagar, hablar con esas empresas que nos llegan y que nos preguntan, oye, que quiero compensar, que quiero, empiezas a hablar con ellos y empiezas a comprobar si realmente ves que es un compromiso real o es una medida puntual. ¿Y eso cómo lo puedes saber? Pues lo puedes saber si desarrolla políticas paralelas. O sea, una compensación de carbono no tiene que ser la única medida que una empresa desarrolle para reducir su huella de carbono. Tiene que tener planes de reducción. Si tú ves que esa empresa tiene otras medidas, planes de reducción, está acogida a sistemas de gestión, ves que tiene un compromiso ambiental, pues entonces ya empiezas a sospechar que el greenwashing no existe, pero siempre te puede engañar. Entonces tienes que indagamos un poco, intentamos ver qué medidas, intentar ver si tienen eso, planes de sistemas de gestión, si compensan su huella de otra forma, si también las políticas sociales que la empresa desarrolla con sus propios trabajadores y un poco detectar ese compromiso y a partir de ahí pues ya hay veces que decimos que hay proyectos que no queremos secundar, nos ha pasado, oye mira que quiero hacer una reforestación en Canarias, que llegamos de península, queremos hacer una reforestación en Canarias. Vale, para nosotros es muy importante que esa reforestación tenga un plan de mantenimiento. En un proyecto de reforestación de foresta, el 60% del costo es mantenimiento, es decir, cuesta más el regar y mantener durante los 2 años siguientes que la propia plantación, ¿vale? Entonces, que es un 40% nada más la plantación. Pues cuando te llega alguien que te dice que solo quiere plantar, se quiere sacar la foto y se quiere ir, pues no, ese proyecto nosotros preferimos, aunque sea un ingreso y seamos una fundación que necesitamos donaciones o necesitamos ingresos porque vivimos de esos ingresos, cuando ves que hay un proyecto con ese talante, preferimos no implicarnos porque para nosotros nuestro compromiso es que lo que plantemos siga vivo en el futuro, es decir, o por lo menos en un porcentaje razonable, ¿vale? Porque no siempre las reforestaciones y cada vez menos con el cambio climático tiene la supervivencia cada vez es más difícil, ¿vale? Entonces tenemos que invertir más en mantener y comprometernos a poder dar una garantía de que esa repoblación. Entonces, ese es nuestro criterio para detectar el greenwashing. El greenwashing es una medida que ha sido muy extendida, pero yo creo que ya las empresas cada vez menos lo utilizan. Yo creo que ya hay más compromiso ambiental y que cada vez la sociedad, porque además le están viendo los dientes al lobo, porque ya la normativa apunta a que con la ley de cambio climático pues vaya a ser obligatorio la compensación, el cálculo de la compensación de la huella de carbono. Ya hay herramientas, hay muchas herramientas, tanto en Mercado Libre como a través del MITECO y otras herramientas. Entonces yo creo que cada vez más las empresas son más responsables y hay menos greenwashing, pero de vez en cuando detectamos alguna empresa con esta línea y nosotros no pasamos por el aro. Pues genial, genial que tengan ese filtro y ese paso que vaya más allá. Sobra decir, porfa, que Nuria,
si quieren también complementar a la respuesta de Sergio o con las otras dos preguntas que voy a hacer vinculadas, Sergio, tú quieres complementar un poco a las respuestas de las compañeras, sin ningún tipo de problema. En esta línea, ¿no? Está esta parte ¿no? de que la empresa no utilice esto para hacer greenwashing que has Carlos, explicado. perdona, creo que Sí. Nuria quería comentar algo. Ah, vale, Y dime. solo quería añadir una cosa y es importante porque, bueno, de momento la huella de carbono es voluntaria para empresas pequeñas o medianas empresas, pero para las grandes empresas sí que es obligatoria y aparte exigen que te lo verifique un órgano externo. Yo creo que eso también te da garantía de que las cosas se están haciendo bien. Solo quería añadir eso. Genial, genial. No, no, muchas Se gracias, está Nuria. Eso, controlando y se está regulando a nivel europeo y a nivel nacional y vamos, lo que hoy es voluntario en un futuro va a ser obligatorio, o sea que el greenwashing terminará desapareciendo. genial. Siéntanse libres de aportar. A veces esto va con un poco de lag, así que no pasa nada si me pisan, ¿eh? Porque por el temas de internet a veces tarda como ese segundito en entrar alguien Vale. sin problema. Y justo estabas comentando lo de la obligatoriedad de Nuria Rodríguez para las grandes empresas y justo yo quería tenderle un guante por aquí a Nuria Fernández, ¿no? De, claro, grandes empresas, grandes equipos, recursos, pasta, etcétera, etcétera. Normativa que cada vez va a ser más obligatoria y repito, aporten aquí los tres la visión si quieren, pero vale, ¿qué desafíos encuentra, ¿no? Una empresa pequeña, una pyme, una micropyme, una empresa mediana, para calcular esto de manera precisa y completa? Mm, mm. Pues aquí, bueno, tú también me puedes ayudar porque lo hemos estado viviendo codo con codo. Pero sí, ¿no? Al final nos encontramos en comparación con otras empresas de otras escalas, donde a lo mejor pues pueda existir un departamento de sostenibilidad o donde ciertos empleados tienen un cargo con ciertas funciones dedicadas a esto. Al final yo creo que el hándicap más grande que hemos encontrado, o el reto más grande que hemos encontrado es el tiempo y la dedicación, ¿no? Eh, mm, bueno, nosotros, como les comentaba antes, trabajamos esas dos partes de la política y la huella y creo que la verdad subestimamos, porque dijimos un poco, la política la trabajamos internamente, la huella la subcontratamos y creo que subestimamos el tiempo que puede llevar el cálculo de la huella, porque al final, o sea, Nuria Rodríguez nos puede hacer el cálculo, pero la huella es bastante sencilla en cuanto a que son unos datos multiplicados por unos factores de emisión. La cosa es que los datos no los puede saber Nuria. Los datos solo se los podemos proporcionar la empresa. ¿Y qué pasa? Que así de primera, o sea, el primer año que haces esto, los datos están repartidos por todos lados, algunos no los tienes, ¿vale? Nos ha pasado que ahora es cuando realmente sabemos toda la información que tenemos que tener referencia de ella. Y bueno, y Nuria es testigo de que hemos sido lo más estrictos posibles en la calidad del dato, pero que muchos nos faltaban y han tenido que ser estimaciones basadas en la información que tenemos. Entonces, bueno, un poco ese tiempo inicial. A nivel, hombre, diría que también recursos económicos, pero no me parece especialmente que sea una medida que tenga que requerir una gran inversión, en el sentido de que es que a veces, yo un poco por lo que he visto, se deduce que cuando calculas tu huella de carbono tienes que tener un software de gestión de la sostenibilidad de la empresa que te lleve todo y hay unos software increíbles, es verdad, pero que si lo contratásemos estaríamos usando un 5% de sus capacidades, ¿no? Entonces también creo que la pequeña empresa debe de, de- de ir a soluciones que realmente se adapten a ellas. Y en este caso, pues con Nuria que nos ha adaptado unos Excel y demás, ahí hemos podido hacer la recolección de datos y hay algunas herramientas que existen gratuitas, como Scope CO2, que es la que hemos utilizado. Sé que el gobierno Turismo de Canarias también está trabajando una, que no parece estar mal. Entonces, hay recursos que se pueden adaptar a la naturaleza de las empresas pequeñas también. Así que más que económico, más allá del cubrir el tiempo que le vamos a dedicar a esa recogida de datos y tal, mm, bueno, añadiría también a la cuestión del tiempo el tema de la integración de esa recogida de datos en los procesos de la empresa, ¿vale? Porque no es cuestión de calcularla un año y el año que viene vernos en la misma situación de tenemos que, ¿no? Es un poco integrar todo eso, automatizarlo, que también hemos trabajado bastante en eso, para que cada año sea más fácil y no sea una carga el calcular esa huella, sino algo que prácticamente se vaya haciendo
por casi que solo con nuestra actividad. Y bueno, y ya un poco por incluirlo, hay ciertos factores que no están 100% en tu mano, ¿no? Nosotros podemos querer y tener toda la intención de reducir la huella de carbono, pero algunas cosas pueden ser, tener limitaciones. En el caso nuestro, ¿no? Nosotros quisimos calcular la huella de la organización, pero teníamos especial interés en calcular la huella de nuestras experiencias, porque sabíamos que el transporte, el traslado de los participantes a esas experiencias tienen un impacto grande, también por la naturaleza de la isla, de tener que coger aviones y demás. Eh, entonces, claro, nosotros podemos intentar promocionar el evento en el área local, podemos intentar que se use transporte público, podemos promover que los participantes compartan coches, pero la decisión última no está en nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, puede llegar a ser un poco frustrante de que no todo se puede reducir y no todo está en nuestra mano. Y bueno, también es algo que hay que gestionar y también ahí es donde entra la compensación como una herramienta para poder actuar en eso, también esa parte que no se puede reducir. Genial. Pues antes de pasar a... Genial, Nuria, súper súper bien explicado. Y sí, ha sido un reto contar y estar ahí trabajando con Google Maps para calcular cuántos kilómetros hay entre Carnota y no sé dónde y tal. Bueno, así también he calculado yo distancias en España, realistas. Pero bueno, ha estado guay. No sé si por alusiones, Nuria Rodríguez, antes de pasar con una preguntita que tenía preparada para cerrar la categoría de greenwashing, por aquí, ¿quieres comentar algo? Y si no, pues te hago la pregunta ya directamente. Sí, bueno, a ver, Nuria lo ha explicado muy bien. El caso en concreto de pueblos remotos, digamos que pueblos, la huella de carbono de pueblos remotos es relativamente sencilla, ¿no? Porque, bueno, la oficina no es muy grande, sí es verdad que la huella de carbono lo más importante está relacionada con las experiencias y tal, pero al fin y al cabo es una huella de carbono sencilla. Cuando hablamos de grandes empresas, ahí sí que necesitamos recursos económicos porque el plan de reducción se vuelve mucho más importante en el sentido de que igual tenemos que invertir para mejorar las propias instalaciones. Hablo de energía renovable, de utilización de bombas de carbón, o sea, de bombas de calor, perdón, en vez de propano, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en función de la empresa que quiera implementar la herramienta de huella de carbono, pues vas a tener una serie de dificultades o de ventajas. También lo que dice Nuria es verdad, el primer año siempre cuesta muchísimo más calcularlo por lo que es la recopilación de datos, pero una vez que tienes establecido tus tablas Excel y sabes lo que necesitas para calcular la huella, ya el siguiente año simplemente es introducir los datos de actividad, la información en esa tabla Excel y ya pasar esos datos a cualquiera de las herramientas que nos ofrece tanto el gobierno de Canarias como el gobierno estatal, como páginas web, donde puedes introducir tus datos y de forma automática te da el resultado, ¿vale? Porque también se puede hacer de forma artesanal, como yo lo llamo, ¿no? Que es tener tus datos de actividad y multiplicarlos por los factores de emisión. Pero ¿dónde están colgados esos factores de emisión? Que eso es otro tema complejo, ¿no? Digamos, los más sencillos o los más comunes sí que están colgados, pero hay muchísimos, muchísimos que están dentro de plataformas que cuestan un dineral y que cualquier empresa no puede permitirse, ¿no? Eh, el coste de estas aplicaciones o de estas herramientas extras. Pero bueno, en cualquier caso, se tenga o no se tenga recursos económicos, siempre, siempre, siempre se puede hacer algo. Algo no, se puede hacer bastante. Genial. Pues para cerrar, como comentaba, genial, y gracias por la aportación, Nuria. Quería cerrar con un término que yo desconocía también, indagué un poquito antes justo del webinar, que es el reduccionismo del carbono o el Carbon Tunnel Vision, que se le denomina también. Y la pregunta iba un poco por, según tu opinión, ¿qué riesgos implica adoptar una visión reduccionista centrada solo en el carbono? Pues el riesgo principal es que te dejas un montón de cosas por el camino, ¿no? Porque el término reduccionismo de carbono significa que la empresa, la organización, se centra principalmente en el cálculo de huella de carbono, que está muy bien, pero debería ser una estrategia integral. Y no olvidarnos que también hay otras áreas, como puede ser el cuidado
biodiversidad, la protección de la biodiversidad, la contaminación del suelo, la contaminación de agua, que también tiene que formar parte de ese sistema integrado. Nosotros, por ejemplo, yo que trabajo bastante con la ISO 14001, una buena combinación podría ser igual implementar en tu empresa una 14001 y calcular la huella de carbono, porque son complementarias y porque viene muy bien. Lo que no tiene la huella de carbono te lo incluye la 14001, como puede ser el cumplimiento de los requisitos legales, tener en cuenta lo que es el consumo de recursos, combustibles, agua, energía, la gestión de los residuos es fundamental también, no solo reducir los residuos, sino poder gestionarlos, la sensibilización ambiental de los empleados, transmitir cultura ambiental, o sea que ya te digo, lo ideal sería montar una estrategia integral que incluya todas estas áreas. Genial, pues nada, súper bien explicado y estamos hablando no solo de empresas que, bueno, por obligatoriedad presente y futura, pues serán un poco los que estarán ahí más en boga de todo el mundo, pero quiero aprovechar, Sergio, ¿no? Para preguntarte desde Fundación Foresta, si además de la captura de carbono, pueden los proyectos, o bueno, proyectos o personas, no sé si también trabajan con, creo que te entendí que también trabajan con donaciones de personas de a pie, ¿no? Que no fueran empresas, ¿vale? Que si pueden los proyectos de compensación tener otros beneficios sociales y ambientales. Ujú. Sí, por supuesto. Completar un poco lo que, bueno, completar, no, aportar algo de Por lo que supuesto, por decía Nuria, supuesto. que bueno, que al final todo eso se resume también de otra forma, que es la alineación de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que está totalmente alineado con todo lo que estaba diciendo. Nada, efectivamente, los proyectos de compensación sí que tienen mucha implicación, ya no solo sobre la naturaleza, o por lo menos desde el punto de vista en el que trabajamos nosotros a nivel forestal y de educación ambiental, no solo tienen mucha implicación en la parte de biodiversidad o de medio ambiente, sino también a nivel social, ¿vale? ¿Por qué? Porque el compensar es crear sumideros de CO2, estás mejorando la calidad del aire, estás mejorando la calidad del agua, estás creando ecosistemas, estás recuperando la biodiversidad. Al final todo esto es algo que tiene un empaque que cubre toda la parte ambiental y que de ahí se extrapola a muchos más campos. Y en lo social, pues también nuestra actividad, o desde el punto de vista de nuestra actividad, que es donde más experiencia tengo, te podría decir que a nivel social, esta compensación de la huella de carbono, pues también a nivel forestal influye mucho en el campo social. ¿Por qué? Porque estamos cogiendo a personas del medio rural o de los entornos cercanos a donde se hacen esas actividades y se las contrata como trabajadores forestales, como gente que no tiene, que están desempleadas, pues se les forma en empleo verde, como dije al principio, trabajamos muchísimo en formar y cualificar a personas en empleo verde porque nuestro patrimonio natural está cada vez más amenazado por el cambio climático y estamos detectando que no hay personal cualificado para trabajar en el monte. Entonces, hacemos muchos programas de este tipo, ya llevamos más de 16 programas en los últimos 12 años, 12, 13 años, enfocados a la formación en empleo verde de personas en riesgo de exclusión o personas vulnerables en el sentido con dificultad de empleabilidad. También estás enfocando o educando, concienciando, como decía Nuria, a la población. La educación ambiental es un arma, una herramienta, no un arma, sino una herramienta fundamental. Y todo esto a nivel social, pues tiene su repercusión que afecta ya no solo en el entorno y a las personas, sino también en el tejido empresarial. Nosotros cuando hacemos un proyecto, no contrato a un camión Cuba que me viene de otro municipio, intento contratar a una empresa local, a una empresa cercana a la zona donde trabajamos. ¿Por qué? Porque no solo el hecho de contratar a gente y a empresas de la zona los vincula más con lo que están haciendo, lo hacen más comprometidamente porque al final estamos mejorando el entorno en el que viven y de esta forma también estamos dinamizando el tejido y creando un tejido empresarial en torno al bosque, en torno al medio natural, que dará riqueza y prosperidad a las personas y empresas o entidades que trabajen
en los medios rurales. Genial, pues muchas gracias, Sergio. Súper bien tirado porque además es eso, ¿no? A mí me pasaba mucho, sobre todo cuando al principio tenía las primeras conversaciones con mi socio, con Elsa, que uno cuando pensaba en sostenibilidad, la sostenibilidad siempre se te va a eso, ¿no? Al impacto medioambiental, naturaleza, y es verdad que toda esta parte de contratación kilómetro cero, reducción de la pobreza, trabajar en comunidad, son ODS que también es sostenibilidad, ¿no? En que se sostenga pues ese ambiente y se sostenga pues esa comunidad y el trabajar con ese kilómetro cero pues también es una parte de valor añadido, como bien comentas, ¿no? Pues recogiendo el testigo de lo que comentaba Sergio, quería aprovechar para trasladarle también a Nuria Fernández, ¿no? ¿Qué papel puede tener la huella de carbono o la compensación de emisiones en contextos que vayan más allá del sector empresarial? Yo creo que es igual por aportar un poco más a lo que ya ha comentado Sergio, quizás, ¿no? Mm, sí, sí, también, o sea, yo creo que puede ser de interés para los participantes hoy, ¿no? Porque hemos estado hablando mucho de la huella de carbono dentro del entorno empresarial, obviamente porque nosotros estamos contando la experiencia como una empresa, como un emprendimiento, pero la huella de carbono pues es algo que afecta también. Tanto puede ser como, hay huella de carbono de productos, ¿no? De la fabricación de un producto, huella de carbono de eventos que podemos referir como por ejemplo a nuestras mismas experiencias o, por ejemplo festivales. Seguro que han visto que los festivales ahora mismo pues tienen sus estrategias de sostenibilidad en los que incluyen muchas veces la huella de carbono, espero que con el fin de reducirla y compensarla, pero también esa es otra modalidad. La digital, que la comentó antes Sergio, que muchas veces pasa desapercibida, incluso creo que no está debidamente integrada todavía en esos cálculos de huella de carbono, porque, pues bueno, parece tener menos impacto, pero al final tenemos que tener en cuenta que todo, absolutamente todo lo que hacemos a nivel digital, un correo, pues el chat GPT que tanto nos gusta, todo eso tiene un impacto ambiental y el número de veces al día que lo utilizamos por el número de personas que somos en este mundo, al final es un impacto importante. Y bueno, y ahora lo más relevante para nuestros participantes hoy, la huella personal, ¿no? Igual que una empresa tiene su impacto por los residuos que genera, por los desplazamientos que hace, lo mismo una persona. Nosotros a nivel persona individual también tenemos una huella de carbono. Y sinceramente, o sea, aquí es verdad que diría que no sé si es tan importante el saber con exactitud los kilos o toneladas de dióxido de carbono que emites como persona, pero sí que es verdad, y nosotros hicimos también el ejercicio dentro de la empresa, como a calcularla nosotros personalmente, y es muy interesante el ver dónde tienes más impacto, ¿no? Te ayuda un poco a saber, a entender el impacto que tiene todo lo que haces y a ver dónde realmente podrías invertir tu energía y dónde podrías decidir tomar acciones y quizás reducir esa parte. Eh, Nuria nos compartió una herramienta que yo, si les parece, se las voy a poner por aquí porque a mí me parece interesante, son muy sencillitas, ¿vale? Sí, porfa, Y otra ponla en el chat sin sí, problema. que conocí hace poco, otra también que es bastante dinámica, se las pongo las dos por si les da curiosidad, pero les puede, al final estas herramientas les dan un informe final y les da algunas también como consejos, ¿no? Consejos para reducir y para mejorar. Y bueno, un poco para hacerte idea de la escala de tu impacto, que aquí ya les digo que a cualquiera que viva en Canarias les va a salir que el desplazamiento es muchísimo mayor que cualquier otro impacto que puedas tener, pero hasta eso, ¿no? Ser consciente de que por la naturaleza de nuestras islas, pues cada vez que nos desplazamos, estamos recorriendo como mínimo, si vamos a península, más de 1000 kilómetros en avión, que es uno de los medios más contaminantes. Entonces, bueno, empezar a tener en cuenta todas estas cosas y no pensar que la huella de carbono corresponde solo a las empresas o que es un tema que no tiene nada que ver con nosotros. Pues genial. Gracias, Nuri, gracias por los recursos. Aprovecho para decir también que en el chat tienen los links a las tres empresas y o proyectos, tanto de Sergio como de Nuria Rodríguez como de Nuria Fernández. Y tenemos, como del público, tenemos pregunta por parte de Guillermo, así que Guille, si quieres, abre micro y dispara. Hola, a ver, bajo la mano. Vale. Sí, yo tenía, bueno, pues muchas preguntas, pero
Pues es un tema, es un buen melón y la verdad que como que nunca hay un momento como para formarte y recibir ideas de gente formada como hoy. Así que os agradezco mucho este espacio. Y nada, voy a hacer como tres preguntas a tres niveles, de a nivel de como de medio ambiente como empresa. Quedan así a grosso modo 8 minutillos, así que si yo creo que si da tiempo, Bueno, pues si dispara y no, vamos a ver hago una, bueno, cómo yo qué sé. afrontamos. Vale, pues hago una y que si no, que me pregunte de otro la siguiente. Y si queda tiempo, pues las hacemos. Genial. A nivel de isla, claro, y es que aprovechando que tenemos aquí tres ponentes isleños pues, muy formados, siempre tenemos como esa idea de, ¿no? de captación, sumido de CO2, captación de CO2, un árbol, ¿no? Y siempre hablamos de reforestación, pero desde mi ignorancia completa de este tema, cómo los océanos, en este caso, ¿no? Con la situación de Canarias, cómo cuidar el océano de alrededor puede ayudar también a captar CO2, como el cuidado de las orillas, ¿no? Y del impacto en el ambiente también podría llegar a ayudar a captar CO2 aquí. ¿Quién se anima? No sé si por alusiones más Yo, directas, quizás Sergio. sí. Bueno, como bien dices, el océano es el mayor sumidero de CO2, ¿vale? El océano tiene una capacidad de captación de CO2 mucho mayor, ya solo por superficie, que que la que podamos comparar con árboles o otros ecosistemas, o con el suelo. El suelo también tiene mucha capacidad de absorción de CO2, ¿vale? Pero el océano, el problema es que lleva mucho tiempo absorbiendo CO2 y se está comprobando que hay una acidificación del océano que está provocando que haya problemas con el carbonato, ¿vale? Los carbonatos, porque al final todas esas conchas, todas esas estructuras de protección, esos exoesqueletos de todos estos bichos, cangrejos, gambas, todos los bichos que utilizan el CO2, pues esta acidificación del medio marino va a provocar que cada vez le sea más difícil crear estas corazas o estos exoesqueletos por eso, porque la acidificación, la cantidad de CO2 es tan grande que cada vez el medio marino está más saturado y complica mucho esa deposición de los carbonatos, ¿vale? Del carbonato cálcico y todo esto. Entonces, sí es verdad que el océano tiene una capacidad brutal de absorción de CO2, pero es limitada, es como todo, ¿vale? Entonces tenemos que trabajar a distintos medios, no es una medida única de, oye, tenemos el océano ahí, nos vamos a fiar del océano. Yo creo que tenemos que trabajar a todos los niveles, no solo con la reforestación tampoco va a resolver las grandes cantidades de CO2 o la fijación de CO2, sino tenemos que empezar por empezar a pensar en la reducción de esas emisiones, de buscar métodos más eficientes, hacer plantaciones, mejorar la calidad de las aguas de los océanos por toda la basura, como bien decía, que toda la basura que se tira a los océanos, eso también perjudica mucho a la calidad de los océanos y a esas capacidades que tienen de absorción. Y mejorar la calidad de los suelos también. Estamos perdiendo muchísimos suelos, sobre todo en Canarias. Tenemos unos problemas de erosión brutales, de certificación. Entonces, yo creo que tienen que ser medidas complementarias y a todos los niveles y sistemas de captación de CO2, ya sea por métodos, como decía al principio, métodos alternativos y nuevos que se están creando, que son capaces de fijar el CO2 del aire, quitarlo del aire e incorporarlo artificialmente a sistemas, ya no a niveles biológicos o de la vida a través de los árboles o el mar, sino a niveles artificiales que son capaces de eliminar este CO2 de la atmósfera y sobre todo cada vez emitir menos, que es lo que nos tenemos que proponer, tener métodos más eficientes y emitir menos para conseguir por lo menos que este problema no se siga acentuando. Y no me enrollo más porque no Genial, sé si te queda gracias. claro o si quieres que te aporte algo más o no sé. Bueno,
ir investigando también. Gracias. Bien, gracias por la pregunta, Guilla, gracias por la respuesta, Sergio. No sé si Nuria, Fernández, Rodríguez quieren añadir algo para complementar lo que ha dicho Sergio. Mm. Estaba, cuando Guille lo nombró, la verdad, estaba intentando buscar la referencia de un documental que vi hace poco sobre el tema de la alga parda, ¿no? Y su capacidad también de absorción de dióxido de carbono, que no sé, Sergio, la verdad, si esto, ¿no? Al tener más producción de alga, se entiende que, o sea, hay menos acidificación o realmente afecta igualmente, ahí me pierdo un poco, pero bueno, era bastante interesante, era un proyecto innovador que estaban creando como ese tipo de fincas en el mar, ¿no? Y bueno, y se habían aliado también, era Inglaterra, se habían aliado con la universidad para también que fuera un proyecto de investigación y asegurarse de que con esa creación artificial, por decirlo así, no cayéramos en los mismos errores que hemos caído en la Tierra de afectar a los ecosistemas y transformarlos o tener otro tipo de efectos colaterales. Pero bueno, me pareció interesante, si no recuerdo ahora el nombre, pero cuando lo encuentre te lo compartiré, Guille. Lo añadimos en el email de todas maneras, si lo encuentras antes, Nuria, con el vídeo, con la grabación. Si lo encuentras, Mm. añadimos el documental por ahí. Pues no sé, Nuria Rodríguez, si quieres añadir algo más. Si no, tenemos tiempo, si alguien se anima para una última pregunta, porque sí que me gusta, empezamos ahí 5, vamos a acabar ahí 5, que dijimos que era una horita exacta. ¿Vale? Si alguien tiene alguna pregunta y si no, pues simplemente voy a pedirle a tanto a Nuria Rodríguez, Nuria Fernández como Sergio una pequeña reflexión final, pasamos a la foto finish y ya nos despedimos. Pero no sé si alguien, Cristóbal, Clem, Oscar, Ángel, tienen alguna pregunta. Y si no, si es rápida, Guille, de las otras dos que tenía, si quieres hacer una, si es rapidita, pues le voy a pedir por lo menos a los chicos que respondan brevemente. Si nadie más tiene alguna pregunta. ¿Tienes alguna que sea breve, Guille? Si no, les pido reflexión final. Tranquilo, que acaben ellos, que si no ya le Sí, preguntaré a Nuria un rato, ya tengo más. vale. Y ya está, Pues chicos, gracias. el tiempo pasa volando y eso significa, si ha pasado rápido, significa que esto ha estado entretenido y que ha ido bien, así que por esa parte, genial. Y por respetar los tiempos de todos, sé que a veces también cuando tenemos así paneles que son varias personas, 60 minutos, repito, pasan rapidísimo y no da tiempo de mucho, pero creo que han salido conclusiones interesantes, perspectivas interesantes. Vale, Cristóbal, vale, pues no te veo la mano levantada, Cristóbal, pero si es algo breve, abre micro simplemente si quieres, porfa, y traslada la pregunta. O escríbela por el chat si no puedes abrir el micrófono y yo se la traslado. Si no, vamos a tener que ir cerrando, ¿vale? De todas maneras, la puedes dejar. Si no puedes abrir el micrófono, no la puedes poner por el chat. Si quieres, nos la puedes dejar y yo se la intento trasladar y te paso también la respuesta por email. Pues nada, chicos, les decía, porfa, si quieren, en base, creo que ha sido una manera bastante positiva, bastante escueta y muy al grano de ver las diferentes dimensiones que tiene la huella de carbono, la importancia que tiene tanto a nivel empresarial como a nivel personal y sobre todo de ver las diferentes perspectivas también con su cálculo, con su importancia, con el mundo del greenwashing. Entonces, no sé si quieren en un minuto trasladar, ¿no?, al público que pueda ver este vídeo en el futuro porque es importante que tengan esto en cuenta desde la perspectiva de cada uno. Si quieren, empiezo por Nuria Rodríguez, que no intervino mucho en esta última parte. Sigo con Sergio y acabamos con Nuria Fernández. Bueno, yo quiero decir que es esencial participar en este tipo de iniciativas. Es evidente que el planeta está pidiendo ayuda, por tanto tenemos que contribuir todos, no solo a nivel empresarial, sino también a nivel individual. Entonces me gustaría compartir con ustedes una página web que me resulta muy interesante para poder calcular la huella de carbono a nivel
individual, que es interesante, ¿vale? Y es el Observatorio de Huella de Carbono, tiene una herramienta que está muy bien, es muy completa. La página web es huellaco2.org, por si quieren echarle un vistazo, porque no sé si el público que tenemos es más bien individual o trabaja a nivel empresarial. Como dijo Nuria también, otra web interesante es Scope CO2, donde puedes calcular tu huella de carbono a nivel empresarial, es sencillita y te puede abrir un poco la mente para plantear un plan de reducción y de compensación, que es muy importante también. Y por último, decir que si alguien se ha quedado con dudas o tiene alguna necesidad de resolver cualquier tipo de información, se pueden poner en contacto conmigo por mi correo, por LinkedIn. Yo estoy encantada, a mí me encanta resolver. Siempre se lo digo cuando doy informaciones a la gente, lo que necesiten, información de lo que sea, vamos, yo estoy dispuesta siempre a compartir mi conocimiento, no sé si mucho, si poco, pero bueno, me abro a eso, ¿vale? Genial, muchas gracias, Nuria. Están preguntando por alguna, si conoces directa de arquitectura y si puedes poner los dos links en el chat, porque yo copié la URL tal cual como me lo dijiste, pero me llevó a algo de la Facultad de Geografía de la Universidad de Alcalá de Henares, así que eso no es. Vale. Vamos a ver. Sergio, si quieres para concluir. Vale, pues estoy totalmente de acuerdo con Nuria, con las dos Nurias, con todo lo que se ha hablado. Y así como conclusión, decir efectivamente que esto no es una sola, no es una cosa que dependa de los gobiernos, de las empresas, sino esto es algo que nos afecta a todos y que desde todos los niveles debemos involucrarnos con pequeños actos cotidianos, con pequeñas cosas responsables, con esa responsabilidad y lo que tenemos que hacer es conseguir que cada vez pues las cosas vayan funcionando mejor, emitir menos gases de efecto invernadero, ser más responsable con lo que hacemos y si no podemos coger el coche y tenemos que coger la bici, pues cogemos el coche, cogemos la bici que vamos a emitir CO2, pero mucho menos de lo que emite el coche y por supuesto animarles desde el punto de vista a lo que me dedico yo, de que plantar árboles no solo es bueno para el CO2, para la fijación, para la creación de sumideros, sino también para el bienestar humano, para disfrutar de la naturaleza, relacionarnos con el patrimonio natural, con la biodiversidad y animarles a participar en acciones de voluntariado que son gratuitas, que sacamos a través de nosotros o de cualquier entidad que trabaje a nivel ambiental, porque al final es una forma de concienciar, que yo creo que en la educación es donde está el secreto. El día que seamos capaces de educar y transmitir y concienciar a la población de todo esto, pues será el día que empecemos a lograr los objetivos y seremos más sostenibles. Genial, pues buenísima reflexión. Muchas gracias, Sergio. Nuria Fernández. Bueno, pues un poco por cerrar, reincidir en la intención del webinar de hoy, que es un poco pues dar a conocer esta medida, la huella de carbono y la reducción y la compensación que posteriormente conlleva. Pero bueno, tampoco no queremos caer en ese reduccionismo del carbono y yo un poco ahí me voy a ir a la parte más regenerativa y lo hemos mencionado hoy, simplemente tener en cuenta tener ese pensamiento más sistémico y tener en cuenta todos los factores, ¿no? No es solo las emisiones, es todo el impacto ambiental, es lo social, es lo cultural. Entonces, un poco adaptar cada uno en su contexto, como empresa, como persona o gobierno o lo que sea, pero adaptar los contextos y realmente tomar decisiones y acciones que sean coherentes y necesarias. Genial. Pues muchísimas gracias a los tres, Nuria Rodríguez, Nuria Fernández, Sergio Armas, de verdad, por estar por aquí compartiendo su visión, su experiencia, sus proyectos en lo que han participado, ¿vale? Y ahora, hablando de capturar, que si no, después me despido, yo voy a poner la vista de galería. Si alguien quiere abrir la cámara, siempre hacemos una foto finish para capturar este momento, ¿no? Hablando de esta parte de capturar la huella de carbono, como para tenerla siempre por ahí de recuerdo. Así que yo, el que quiera abrir cámara que abra, aparte de los que la tienen abiertas, cuento hasta 3 y tiro foto. Así que los que quieran salir y que no salga el nombre, que después también queda
queda feo ahí en las publicaciones de redes sociales, así que si pueden abrir la cámara se agradece. Yo cuento tres, tiro fotos y con esto pues ya nos despedimos hasta la próxima, que seguro que podremos seguir hablando en una futura ocasión de esta temática tan interesante y de temáticas relacionadas, ¿vale? Así que a la de tres, una, dos, tres. Perfecto. Pues ahora sí que sí, chicos. Nada, muchísimas gracias tanto a Nuria Fernández Rodríguez como Sergio y a los chicos que han pasado por aquí, Guille, Clem, ¿vale? Oscar, Cristóbal y Ángel. Y que nada, que esto es un placer. Y en breve, la semana que viene ya estará listo el vídeo. Les llegará un correo con el vídeo subido a YouTube. Y por aquí también por el chat han dejado contactos directos por si se quieren poner en contacto tanto con Nuria Rodríguez Fernández como con Sergio, ¿vale? Así que nada, chicos, muchas gracias por todo y nos vemos prontito. Muchas gracias, chicos. Bien, gracias. Hasta la Gracias. próxima. Chao, Gracias a chao. todos. Nos vemos. Chao.